La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo de la diputada señorita Daniela Chicardini por la diputada señora Clemira Pacheco. Eso no pasa. Muy bien. Respecto a la cuenta, varios. Muy bien. Esta sesión ha sido citada para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Bien, de acuerdo a lo que habíamos concordado en la sesión anterior. Perdón, antes de eso le vamos a dar la palabra, la bienvenida también a la señora Estela Ortiz, quien viene en representación también del Ejecutivo, los asesores, para responder quizá algunas consultas que vayamos teniendo de acuerdo a, en la medida que vayamos tratando, digamos, el proyecto. Así que, señora Estela, bienvenida. La semana pasada, cuando nos reunimos en la última sesión, quisimos agrupar para intentar apurar un poco, o más que apurar, facilitar la conversación y la discusión, varios conceptos o varios temas, digamos, que se van repitiendo y que de alguna manera nosotros los vimos en las indicaciones presentadas hasta el momento por los colegas diputadas y diputados, que se repiten. Por ejemplo, el tema de la disponibilidad presupuestaria, que casi todos observamos, digamos, eso. Y hay hay 6 indicaciones. Aquí se establece, digamos, dónde. Creo que tienen todo este papel. Sí, en este papelito que ustedes tienen están indicados la cantidad de veces y en los incisos en que el Ejecutivo también se ha allanado, entiendo, a cambiar el tema de la disponibilidad presupuestaria. Luego también ya habría acuerdo, entiendo yo, en general en la comisión respecto a... solicitaría que solamente los diputados estuvieran sentados en la mesa porque van a llegar otros. Sí, es que prefiero, diputada Nogueira, solamente los diputados en la mesa. Y nuestro, o sea, que también me pasó por allá, entonces, porque si no después empiezan a llegar los diputados, no tienen dónde sentarse, es complicado. Gracias. El tema del concepto de padres también es algo que se fue repitiendo y hay, entiendo yo, un consenso en general en los... Es que para que no salte eso, ¿lo puedo interrumpir? ¿Sí? Es que para que se pueda aclarar sobre disponibilidad presupuestaria, yo siempre entendí que eran 14, 15, 16 veces que salía, es que yo cuento aquí y solo son 6, entonces para poder... en la primera parte. Sí, pues. Ya. Estamos hasta el 20. Luego lo mismo en el tema concepto padres, también hay indicaciones que se repiten y hay acuerdos respecto a cómo arreglarlo, cómo mejorarlo. Y también el tema concepto niño, que sería, ahí ya son 18 indicaciones, varios incisos, etcétera. Entonces, lo que propongo yo es que partamos por algo que creo yo lo más sencillo, el tema de la disponibilidad presupuestaria, para poder despejar, digamos, esos artículos y poder votarlos, dejarlos votados, digamos, el cambio que se propone respecto a eso. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí, diputado. La propuesta es, como tenemos aquí en este papelito, el tema de la disponibilidad presupuestaria, que son los en donde estamos todos de acuerdo, para despejar algunos indicaciones que se repiten, el tema de la disponibilidad presupuestaria, votarlo de acuerdo, digamos, a estos incisos y cambiar el concepto de disponibilidad presupuestaria por el que se está proponiendo. Presidente. Entonces, discutir todo eso juntos, ¿sí? Presidente. ¿Me entiende? Diputado Rincón. Yo ningún problema, pero acordemos hacer la extensión, porque no tendría sentido que, en virtud de que solo llegamos
en indicaciones hasta el artículo 20, no tengamos el mismo criterio para el resto del articulado, que tiene exactamente el mismo tema. Por último lo aprobamos de referéndum y después se ratifica al momento de, porque volver a dar nuevamente la misma discusión para 3 temas que son exactos en los artículos que siguen no tendría mucho sentido. Entonces, hagamos lo que usted señala, pero con este agregado, si le parece. Sí, diputada Rubilar. Sí, yo no tengo problemas, presidente, pero siempre y cuando veamos cuál es el articulado y cómo está redactado la disponibilidad presupuestaria nueva por parte del Ejecutivo, porque más allá de que uno tenga que, si lo aprueba, después lo modifiquen todos los demás, primero hagamos la discusión de cómo redacta el Ejecutivo esa disponibilidad presupuestaria. O sea, yo no partiría de la base de que estamos todos de acuerdo y se cambia. O sea, yo pediría... Claro, yo pediría que se discutiera el punto 2 y se lea y etcétera. No quedemos por hecho que está aprobado y aprobemos los 5 y listo, o 6. Sí, a eso vamos, exactamente. Diputada Nogueira. Doña Claudia. Gracias, presidente. Uno, yo lamento que nosotros, algunos diputados, no pudiéramos estar en la mesa y compartir mesa con los asesores en circunstancias que no... En nuestra casa, que es el órgano parlamentario, es el Ejecutivo el que tiene derecho a estar con sus asesores, en desmedro de que lleguen más o menos diputados, los asesores, no es nada personal con ustedes, el concepto. El concepto es que el Ejecutivo sí puede estar con sus asesores y los parlamentarios no. Eso no ocurre en el Senado y a mí me produce que en este tipo de leyes tan complejas es necesario contar con los asesores en la mesa. Pero en fin, dicho eso, que lo lamento, dicho eso, presidente, aquí nosotros tenemos las cuestiones previas, los artículos que ha presentado el Ejecutivo. Y con respecto a la disponibilidad presupuestaria, hay artículos que lo desarrollan de mejor manera, presidente. Entonces, no se trata de empezar a votar los artículos del Ejecutivo porque se caen nuestras indicaciones. Y aquí hay indicaciones transversales que están redactadas de mejor manera. Entonces, hay que buscar un método en el cual no nos aboquemos a votar los artículos del Ejecutivo. Esto es una visión integral de todos los artículos del Ejecutivo, más nuestras indicaciones. Y en ese sentido aquí, en disponibilidad presupuestaria, me imagino que del 1 al 6, no me imagino, a mí me gustaría que nos aclarara la Secretaría, artículo 2, inciso 4, ¿de quién? ¿De quiénes son esas indicaciones? Porque el Ejecutivo presentó una y nosotros presentamos otra. Colega, este tema lo discutimos la otra vez largamente, todos nuestros asesores se quedaron discutiendo con el Ejecutivo y concordaron los artículos, los incisos, etcétera, y los términos, ¿sí? Los términos que de alguna manera se repetían y que se podían abordar de manera más global. Yo no tengo ningún problema en dar la palabra a la Secretaría para que efectivamente nos indique qué es lo que dice y cuál es la propuesta, porque en el fondo es cambiar prácticamente la misma frase, y estoy de acuerdo también con el diputado Rincón, si es que hay acuerdo de votar al referéndum del 20 en adelante donde diga lo mismo, porque es la misma frase que va a ser cambiada por otra. Eso es, entiendo yo, el concepto. A ver, le voy a dar la palabra a la Secretaría para que nos indique, por ejemplo, el tema en el artículo 2, inciso 4. ¿Cuál es el cambio que se va a establecer? Señora Secretaria. Presidente, la Secretaría ignora absolutamente el cambio. Eso fue una reunión de los asesores que no lo hemos visto, porque se supone lo que ustedes tienen que hacer, una vez que yo lea el primer artículo que dice referencia con la asignación presupuestaria, ustedes aprobarán de común acuerdo lo que quieren que quede. Pero yo no tengo un texto respecto a los cuales ustedes hayan puesto de acuerdo con algo. ¿Lo tiene usted? Por lo tanto, en medida que va despachando, la primera vez que se elimine indicación presupuestaria o se reemplace la palabra, rige para todos los demás artículos del proyecto de ley. Lo mismo con niños y lo mismo con... Muchas gracias, señora Secretaria. Don Ricardo. Presidente, lo que acordamos fue señalar o concordar, buscar y concordar los puntos donde teníamos esta discusión común, pero no una redacción acordada porque no coincidimos en una redacción. Por lo tanto, sabemos cuáles son los artículos en que tenemos este tema, lo que permite, una vez zanjado, avanzar rápido, pero no hay una redacción común concordada con el Ejecutivo, presidente.
Entonces no entiendo cuál es la propuesta para qué ordenamos esto, digamos, para qué hicimos este orden. Una vez que apruebe una vez, que tiene 30 aprobaciones o 20, mire, Bueno. la Secretaría sin considerar los otros artículos. Ok. Ya, entendí. Entonces le va a solicitar al Ejecutivo que nos aclare en el respecto, digamos, al tema de la disponibilidad presupuestaria, cuál es la indicación o cuál es la propuesta que ustedes tienen de cambio a la redacción a fin de que podamos discutirla y de acuerdo a eso después lo aterrizamos en cada uno de los artículos. No sé quién va a tomar la palabra, señora. Sí, señora Estela, tiene la palabra. Por intermedio suyo, señor presidente, el Ejecutivo planteó dos indicaciones, uno en el artículo 5º y otro en el artículo 9º, sacando de todos los otros artículos lo que tenía que ver con disponibilidad presupuestaria. Lo que plantea el Ejecutivo, referente al artículo 5º, es reemplazarlo por lo siguiente: obligaciones de los órganos de la Administración del Estado. Los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos que disponga el país y su respectivo presupuesto. Eso referente al artículo 5º. ¿Planteo al tiro el artículo 9? No. Voy a pedir que vamos a parar un poco la sesión y voy a pedir que nos pongamos de acuerdo fuera de sesión, por favor. Suspendemos un segundo. Yo no encuentro mucho más orden. Entonces, por acuerdo es lo siguiente. Vamos a primero discutir el tema si estaríamos todos de acuerdo y vamos a recabar el acuerdo, valga la redundancia, los votos para eliminar de todo incluyendo hasta el 40, digamos, hacia adelante, de todo el proyecto el tema de la disponibilidad presupuestaria, eliminar esa frase y luego discutimos por qué frase o qué concepto, digamos, lo vamos a cambiar, incluyendo la modificación de... ¿Habría acuerdo en eso? Ok, entonces me gustaría que la Secretaría entonces recabara la votación respecto a eliminar la frase disponibilidad presupuestaria en todos los artículos que aparezca, digamos, en el proyecto. Entonces, recabamos la, no sé si, bueno, hay que tomarla porque es primera votación nominal. En votación. Ya. Señor, voy a tomar al señor Pacheco, que reemplaza a la diputada Chicardini, primero. Bienvenido. Señor Espinosa. Señor Farías. A favor. Señora Nogueira. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. Se fue. Señor Rincón. A favor. Señora Rubilar. Y señor Verdugo. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a favor, unánime y presente. Aprobado por unanimidad, entonces, la eliminación de disponibilidad presupuestaria en todo el proyecto. Vamos entonces a discutir. Hay una propuesta de redacción que nos acaba de leer el Ejecutivo, entiendo yo que lo vamos a hacer así, ¿no? Respecto al artículo 5º, que vamos a ver que la leo otra vez y ahí doy la palabra para discutir si acaso... ¿Qué página está eso? ¿Qué página es? Tiene la palabra la señora Estela. Ya. Para reemplazar el artículo 5º por el siguiente. Artículo 5º. Obligaciones de los órganos de la Administración del Estado. Los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que le corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos que disponga el país y sus respectivos presupuestos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputada Nogueira. Y solo la reemplaza A la forma, presidente. No sé por qué vamos a determinar primero ver la del Ejecutivo si tenemos otras indicaciones, otros parlamentarios con respecto a la misma indicación. Entonces, yo las discutiría todas y Por no... la admisibilidad. No, ¿quién dijo que eran inadmisibles? No, perdón. Me gustaría que la Secretaría se pronunciara sobre la admisibilidad
como base. Es la mesa la que se pronuncia. ¿Cómo? El presidente se pronuncia respecto a la inadmisibilidad, asesorado por la Secretaría, le recuerdo. Presidente, sobre eso que no empezamos la cuestión varias, ¿usted definió que algo era inadmisible? En este momento yo estoy definiendo que esto es inadmisible porque tiene que ver con presupuesto. ¿Qué es lo que es inadmisible? Perdón. Cosa, presidente. Lo que Perdón, para seguir. Lo que estoy diciéndole, de acuerdo a lo que usted acaba de plantear, no estoy hablando del tema, digamos, en concreto. Nosotros, respecto al tema presupuestario, no nos podemos, como parlamentarios, no podemos poner, digamos, nada que diga relación con el tema presupuestario. Está lejos de nuestras atribuciones hacerlo. Es por eso que el Ejecutivo es el que está proponiendo algo. Nosotros vamos a definir, y en esta discusión, viendo a la luz de eventualmente las otras indicaciones, podemos tratar de o aprobar lo del Ejecutivo o se rechaza lo del Ejecutivo y llegar a un acuerdo. Eso es el camino, digamos, a seguir, porque no podemos estar discutiendo algo que es inadmisible de frente, entonces tenemos que discutir desde el Ejecutivo. Presidente, me gustaría oír a la Secretaría, puede ser, porque si está asesorado con la Secretaría, me gustaría saber cuál es la inadmisibilidad, porque quiero decirle, presidente, que... Vamos a escuchar a la Secretaría. Ya. Presidente, como hay indicaciones al respecto, el lógico sería ir artículo por artículo y ver cada vez que aparece una indicación y dar el argumento, porque hay algunos temas que están incorporados a la Convención de los Derechos del Niño y es ley de la República. Hay otros que no están incorporados y así sucesivamente. Yo no me puedo adelantar en un juicio, presidente, hay que ir artículo por artículo. Presidente, Diputado Rincón. lo que pasa es que la Secretaría ha hecho una aclaración, no cuestionando obviamente su facultad para declarar inadmisible, pero advirtiendo que como tenemos una convención suscrita y ratificada por Chile, donde hay normas que refieren a presupuesto y por lo tanto ya es ley interna, hay cosas que no caen en el ámbito de la inadmisibilidad porque ya están incorporadas al derecho interno y nosotros estaríamos haciendo una regulación de ley interna y por lo tanto no cabría una inadmisibilidad, ¿ya? Entonces, lo lógico sería que fuéramos artículo por artículo tomando el primero de los que es referido a tema presupuestario e ir bajando sucesivamente. Con esta consideración, en todo caso, personalmente, si usted planteara una inadmisibilidad global, yo por lo menos le solicito que la vote porque en función de lo que he dicho, yo creo que es totalmente admisible, a lo menos en las redacciones que yo he visto en los distintos parlamentarios, porque más tienden a enfocar la convención que otra cosa, me incluyo en ello. Vamos a ir artículo por artículo y de acuerdo a eso vamos a ir declarando inadmisibilidades o no. Entonces, lo que yo propongo es poder avanzar y no seguir discutiendo sobre la discusión de cómo vamos a discutir, que ya paramos para discutir cómo íbamos a discutir la discusión discutida. Hoy día ya tenemos claro que lo que vamos a hacer es escuchar, eso lo he definido, escuchar al Ejecutivo cuál es la propuesta, sobre esa propuesta vamos a discutir, aprobamos, rechazamos, vemos cuáles son las otras indicaciones que eventualmente pueden entrar o no, y se zanja la discusión, pero avanzamos, por favor. No, estamos en el quinto. Diputada Rubilar. Sí, presidente, yo la verdad es que quisiera... Presidente, necesito que me escuche. Presidente, necesito que me escuche. Perdón. No, sí, sé que está la Secretaría tratando de explicarle algo y lo entiendo, pero necesito que me escuchen, porque lo que pasa es que yo necesito claridad, porque yo entiendo lo que plantea la Secretaría y entiendo lo que plantea la diputada Nogueira y el diputado Rincón. No obstante, que creo que es extremadamente delicado lo que plantea la Secretaría, porque si ella dice que todo lo que dice la Convención es algo en lo cual nosotros nos podemos pronunciar, eso significa que, por ejemplo, las indicaciones en esta materia, el artículo 5, hablan de las obligaciones del Estado. Los órganos del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley. Es decir, todas las indicaciones, en las cuales me incluyo, porque las presenté muchas con ímpetu de que el Estado haga lo que tiene que hacer a mi juicio, y entendiendo que muchas de ellas son inadmisibles, pero las presenté igual. Pero yo necesito claridad de si lo que está informando hoy día la Secretaría significa que nosotros podemos poner como indicaciones que los órganos de Estado deberán. Sí, no sé, pues eso es lo que yo necesito. A ver, pero por favor, diputada. Necesito claridad al respecto de eso, porque me parece extremadamente complejo para la discusión
de saber qué o no se puede hacer gracias a la convención. Yo de verdad entendí, a mí ¿qué más me gustaría a mí que modificar todo? Hay que tener atribuciones de Poder Ejecutivo, pero así como cuando nosotros somos gobierno defendimos las inadmisibilidades, entendía que eran el patrocinio, acá también tiene que haber una misma línea, independiente que no sea mi gobierno. Entonces, yo necesito claridad, presidente, y si la Secretaría pronuncia de que todo lo que está en la convención nosotros lo podemos presentar, que lo aclare, que nos diga qué cosas sí y qué cosas no, porque hoy día vamos a estar peleando cosas que a mi juicio eran completamente inadmisibles hoy día y que parece que no. Entonces, yo necesito claridad por parte de la Secretaría al respecto de lo que hoy día acaba de decir. Sí, quiero solamente aclarar, queridos colegas, en general, que quien declara la inadmisibilidad es el presidente. Asesorado por la Secretaría puede plantear una cosa, pero si el presidente decide otra... Está bien, presidente, y usted y alguien le puede pedir votar y podemos pasar en eso eterno, pero lo lógico es que la Secretaría tenga una línea clara. Está bien, pero para dejar claro dónde estamos, digamos. Señora secretaria, ¿quiere...? Presidente, yo solo voy a leer el artículo 4 para que vean ustedes que es de la Convención de los Derechos del Niño, que en los mismos términos que señalan las indicaciones. Ahora, los tratados incorporados son ley de la República. Por lo tanto, el Ejecutivo es el llamado a dar el argumento para refutar lo que yo estoy diciendo, no soy yo. Yo les voy a leer el artículo 4. Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En los que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Muy bien. Vamos a discutir entonces respecto al artículo 5º y la solicitud, o sea, la indicación del Ejecutivo. Presidente, la Diputada palabra... Nogueira. Gracias, presidente. Lo que se refiere a disponibilidad presupuestaria no aparece solo en el 5º. Nosotros con el diputado Rincón tenemos, y la diputada Pascal y otros... Pero parece que no ha diputados, escuchado la discusión, estimada colega. sobre disponibilidad presupuestaria en el artículo 1, presidente. Parece que usted no ha escuchado la discusión que acabamos de hacer. Ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a avanzar. Entonces no me puede decir que... Presidente... Dijimos, estamos de acuerdo ya en que vamos a eliminar disponibilidad presupuestaria en todos los artículos donde aparezca. Esa fue la primera. Y el segundo, en todos los artículos en donde aparezca disponibilidad presupuestaria está eliminado. Ya está votado y eliminado. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora en el artículo 5º es el reemplazo del tema de la disposición de la disponibilidad presupuestaria. Eso es lo que estamos discutiendo y yo les pido que nos radiquemos en esa discusión y no volvamos atrás, por favor, una discusión que ya está hecha, porque si no es más, me parece, Presidente, dilación que efectivamente, digamos, poder avanzar. Presidente, la indicación que le digo yo va antes que el reemplazo que dice usted se produce antes con la indicación de un grupo de diputados aquí presentes. Por lo tanto, porque vamos a ver la del Ejecutivo, si el grupo de parlamentarios, el diputado Rincón, la diputada Pascal y yo presentamos la indicación número 14, que es que va, la indicación que dice hasta el máximo para modificar el inciso segundo del artículo primero propuesto, que se ha pasado a ser tercero en el siguiente sentido, reemplazar la frase y los recursos que disponga el país por el siguiente, hasta el máximo de los recursos disponibles en el país, debiendo el Estado, en caso de no ser suficiente, acudir a la cooperación internacional. Ahí parte el reemplazo del artículo sobre recursos disponibles y se le agrega esto. Por lo tanto, parte en el artículo 1 la modificación y el reemplazo. En el artículo 2, inciso cuarto. Por lo tanto, escapa al 5º. Tenemos que ver y analizar en su mérito para poder votarlo, porque es antes. Presidente. Diputado Rincón. En la misma línea, lo que pasa es que además el artículo 5º tiene un fraseo que aborda otras temáticas y que incluso nos va a obligar a discutir otros temas, sin sacar la esencia de la discusión,
que zanjada va a permitirle a usted y a todos ilustrar los restantes artículos. Por eso nosotros hicimos la indicación que hicimos al segundo, inciso cuarto. Obviamente el Ejecutivo está en su derecho si quiere hacer una indicación a ese, pero primero es discutir ese antes que los otros, que tienen además, como le digo, un fraseo que va a ampliar la discusión incluso de doctrina. Sobre lo propuesto por o señalado por la diputada, estamos todos de acuerdo, incluso en la oración de reemplazo parece, porque yo la suscribo plenamente, ¿ya? Nosotros ahí no estamos comprometiendo financieramente al Estado desde el minuto que tuvimos el cuidado, presidente, de decir hasta el máximo de los recursos disponibles en el país. O sea, no dijimos o no colocamos una frase que fuera un complejo financiero que al respetarlo el Ejecutivo, de turno el gobierno que sea, obviamente, se fuera de espalda. ¿Ya? Y agregamos la cooperación internacional como un elemento de complemento, que por lo demás no tiene por qué agregarse. Esto es para un fraseo más completo, pero cualquier ejecutivo, cualquier Estado puede recurrir a la cooperación internacional, si eso es evidente, es más, existen formas de canalizarla. Pero como me dice mi colega, es mucho mejor si además como un principio rector del obrar en esta materia, dada la importancia que tiene la infancia, lo agregamos como un complemento. Y en esto, presidente, parece que estamos todos de acuerdo, por lo menos en la comisión, salvo el Ejecutivo. Diputada Rubilar. Presidente, lo que pasa es que yo entendí, puedo estar equivocada, que cuando íbamos a tratar el artículo 5 era porque era la primera definición del Ejecutivo en esta materia, la primera del Ejecutivo en esta materia. Por favor. Está bien. La primera del Ejecutivo en esta materia, y por lo tanto, desde la definición del Ejecutivo en esta materia, nosotros íbamos a ver qué pasaba con nuestras indicaciones en esta materia, porque nuestras indicaciones en esta materia todas van a replicar lo que dice la Convención. Si definitivamente no hay problema en que nosotros presentemos esa indicación, podemos zanjarla, porque en estricto rigor estamos todos de acuerdo con poner la misma frase que la Convención. Si es que no es inadmisible, vamos a estar todos de acuerdo, porque todos presentamos esa indicación. Ahora, otra cosa es la que además se complementa en el 5 con otras definiciones, pero ahí está la base. La base es que queremos el máximo disponible del país. Eso fue lo que presentamos todos, como dice en la Convención. Entonces la pregunta es si el Ejecutivo va a acoger esa indicación o no. Y si podemos votarla, la que está presentada por los parlamentarios o no. Esas son las definiciones, porque finalmente hay acuerdo total en que pusiéramos esa frase, presidente. No hay nadie que opine una frase diferente. Solo el Ejecutivo, obviamente. Señor Estela Ortiz. Déjeme hablar. Es que usted ya... Es que quiero escuchar al Ejecutivo para poder avanzar. Es que estamos volviendo atrás. Señora Ortiz. Al tiro de la palabra, diputada Nogueira. A ver, en primer lugar, quiero plantear que el tema de disponibilidad presupuestaria se aborda en la indicación número 9 que ha hecho el Ejecutivo. Sin embargo, nosotros estando de acuerdo que la Convención es ley de la República, a pesar de eso, nosotros declaramos inadmisible las indicaciones hechas por los diputados que copia tal cual el artículo 4 de la Convención en lo referido fundamentalmente a máxima disponibilidad presupuestaria y cooperación internacional. Porque lo que respecta a cooperación internacional, específicamente, esto pueden haber préstamos reembolsables y no reembolsables. Por lo tanto, tienen que ver con temas presupuestarios que corresponden al Ejecutivo hacer una indicación al respecto. Y el Ejecutivo no está de acuerdo, o sea, declara inadmisible lo que dicen los diputados al respecto. Diputada Nogueira. A tal cual el artículo número 4. Sí. Don Sergio Ojeda. Presidente, cuando se recibió aquí a una serie de organizaciones, yo creo que ninguna de ellas dejó de pronunciarse respecto de lo que es la disponibilidad presupuestaria. Y todas las organizaciones señalaron de que la redacción del Ejecutivo al proyecto que establece el Sistema de Garantía del Derecho del Niño contravenían absolutamente la Convención de los Derechos del Niño, su artículo 4, que habla de un máximo de los recursos de que dispongan, es decir, sin limitación. Y nosotros hemos presentado una serie de indicaciones con respecto a eliminar esta disposición del máximo de recursos. Entonces, se declara inadmisible. Nosotros ya votamos eliminar
todo lo que es disponibilidad presupuestaria. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esa disponibilidad presupuestaria con estableciendo el máximo de recursos en materia de disponibilidad presupuestaria, hay que reemplazarla. Ya, ¿y cómo lo vamos a reemplazar? El Ejecutivo dice que esto es inadmisible, el Ejecutivo va a poner una indicación, entonces, o vamos a firmar una indicación todos aquí en conjunto para que, pero si es inadmisible, entonces, eso es lo que yo quiero señalar solamente que tenemos que resolver la inquietud ciudadana y además que nuestro proyecto de ley, nuestra ley, que va a ser ley de la República, tiene que estar de acuerdo con la Convención Internacional del Niño, de los Derechos del Niño, que nos obligan a acatarla y pasa a ser como ley de la República, como que lo que decíamos aquí. Así que me gustaría que concretáramos esto. Gracias, y no don que nos Sergio. extendiéramos tanto, presidente, porque Gracias, don ya Sergio. hemos A ver, hablado mucho. le voy a dar la palabra al tiro. Quiero solicitar parar un poco la sesión, que nos quedemos solo los diputados y ponernos de acuerdo y para poder avanzar, porque si no, no vamos a poder avanzar. No, si el Ejecutivo se va a quedar. Ya, dígame. El Ejecutivo no puede declarar inadmisible, solo claro. objeta. Exacto. Por favor. Entonces seamos bien concretos, porque Sí. quien declara inadmisible es nuestro secretariado con El el presidente. Ya, para eso tiene su apoyo, que es el Asesoría. secretariado. Entonces, tengamos cuidado. Ya. El Ejecutivo objeta temas. Exacto. Bien, ¿podemos parar entonces un segundo? Diputado Verdugo. Gracias. Es una inquietud, digamos, que Que va a poder ponernos de respecto acuerdo. de toda esta discusión. Porque aquí yo creo que hemos perdido, digamos, un poco, digamos, el sentido de que aquí hablamos de que es ley de la República lo que estamos modificando. Pero, en realidad, esto, digamos, lo que está la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional. Y yo tengo la duda si a través de una ley como esta nosotros podemos modificar unilateralmente un tratado. Entonces, por eso yo creo que toda la normativa tiene que adecuarse necesariamente a lo que está establecido en el tratado. Y yo creo que si respetamos ese principio, se nos va, digamos, a simplificar mucho. Porque esto, digamos, está claro, digamos, en la Convención, en qué consiste, cómo está establecido. Entonces, a través tanto de la indicación del Ejecutivo como las indicaciones de los parlamentarios, estamos modificando, digamos, el tratado. Entonces, bueno, pero en el caso, digamos, a lo mejor su indicación, diputado, no, pero muchas, entonces yo creo que hemos perdido de vista, digamos, cuál es el sentido de esta ley, que es distinta a la normalmente tratamos, a la que normalmente tratamos en las diferentes comisiones. O sea, yo creo que dejar presentado eso, digamos, de que el tratado hay que respetarlo, podremos adecuarlo en algunas cosas, digamos, pero siempre respetando lo que en esencia allí está establecido. Ok, gracias. Se suspende la sesión. Pasamos entonces a la página 4 del comparado, en la indicación número 12, que son de las diputadas señora Pascal y Nogueira y los diputados señora Reagada, Chávez, Ojeda y Rincón, que dice modificar el inciso segundo del artículo primero propuesto, que ha pasado a ser tercero por el siguiente sentido, y reemplazar la frase y los recursos que disponga el país, que eso ya está, por el siguiente, hasta el máximo de los recursos disponibles en el país, debiendo el Estado, en caso de no ser suficientes, acudir a la cooperación internacional. En discusión y en votación. ¿En votación? Ya. Bien, cerrado el debate, vamos entonces a votar esta indicación. La señora Pacheco se fue. Señor Espinosa. Señor Farías. A favor. Señora Nogueira. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señor Rincón. A favor. Señora Rubilar. Señora Turres. A favor. Señor Verdugo tampoco. 9. Unánime, presidente. Entonces, Aprobado de manera unánime el cambio. la indicación.
9 votos. Sí. Perdón, presidente, con esto quiero decir entonces que ustedes declararon admisible la discusión sobre el tema presupuestario. Correcto. Muy bien, seguimos adelante viendo cuál es la próxima indicación en donde se aparece el tema de los recursos, en donde tengamos indicaciones, Secretaría. La del Eso está diputado muy bien. Rincón, que está en la página. Página. ¿Cuál es el número de la suya que sigue, diputado Rincón? ¿No vamos a seguir la 3 o Sí. Por eso, por la que viene, pues. No, pues. Pero para, La 13 es... presidente, pero cada vez que diga, yo lo cambio por lo ya aprobado. Es mucho mejor. ¿Para qué nos vamos a leer? Exacto. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Esa es la palabra que vamos a Muy utilizar bien. en todos los artículos. Ya. Exacto. Muy bien. Entonces, este concepto hasta el máximo recurso disponible en el programa. Ahora vamos al primero acá y vamos al otro tema, a la otra. Vamos al niño ahora. Exactamente. Nos vamos al tema concepto niño. ¿Dónde? Página, artículo 1. Partimos ¿Página? desde ahí. En todos los incisos que están señalados en este que dice cuestiones previas, dice concepto niño, hay 18 artículos más bien, artículos en donde se señala el tema el concepto, digamos, que queremos cambiarlo por el concepto niño. En eso entiendo que hay acuerdo. ¿Eso es? Sí. O sea, niño hay que ver por qué lo vamos a cambiar. Exacto. Bueno, eso es. El tema del concepto niño se cambiaría porque hay varias propuestas en ese sentido. Vamos a escuchar al Ejecutivo. ¿Dónde vamos? Aquí, inciso 1, artículo 1, inciso 3, por ejemplo. Ahí está. Página Si cambiamos la primera, se cambia todo. Si vemos en la página 1, dice, para los efectos de esta ley se entenderá por niño toda persona menor de 18 años sin distinción de sexo. En caso de duda sobre si una persona es o no menor de 18 años, siempre que vaya, sí, está bien, ¿no? Beneficio de los derechos se presumirá lo que es. Eso es el original. Sí. Presidente. Entonces vamos sobre eso. Diputada Rubilar. No, perdón. Yo entendía que lo primero que íbamos a hacer, que era de fácil despacho, no es la definición de niño. Es, si vamos a poner en toda la ley niño, vamos a poner en toda la ley niño, niña, o vamos a poner en toda la ley niño, niñas o adolescentes. Eso es lo de fácil despacho. Porque después cuando veamos la definición del concepto que hayamos decidido antes, vamos a decir si es todo ser humano, si es toda persona, va a una definición un poquito más compleja. Entonces, lo de fácil despacho es, como comisión, estamos de acuerdo en que la ley diga niño, niño o niña, niño y niña, o niño, niña y adolescente. Le doy la palabra respecto a eso. Yo personalmente creo que debe decir niño, niña y niño, niña o adolescente, que fue como lo redactamos. Esa es mi propuesta, pero no sé, efectivamente, creo que el Ejecutivo tiene que plantear primero qué opinan ellos, y mi indicación va en ese tenor, niño, niña y adolescente. Diputada Nogueira, después la vamos a hablar al final de la vuelta. Está bien. ¿Qué opina el Ejecutivo primero, si quiere, y después? No. Ahora le doy la palabra a usted. Pues. Sí. El Ejecutivo ha planteado el binomio niño-niña. Yo soy de la idea y la opinión que, primero, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la utilización del término niña o niño. Reconoce el término niño o niño, niña, adolescente. Eso es lo que se reconoce en el ordenamiento, en nuestro ordenamiento jurídico. La Convención de los Derechos del Niño no habla de niño o niño o niño adolescente, habla de niño solamente. Lo mismo hace la Ley 20.845 sobre inclusión escolar, que lo aprobamos recientemente, habla solo del término niño. Por otro lado, esta distinción de niño, niña o adolescente tiene un contenido claro y diferenciado respecto a si un ser humano es mayor o menor de 14 años, lo que posibilita, por ejemplo, ejercer ciertos derechos de manera completamente autónoma, como por ejemplo la píldora al día después, la responsabilidad penal adolescente, y también he usado este término niño, niña, adolescente en varias formas en nuestra legislación. El problema, a mi juicio, que se origina al optar por la segunda opción es que la redacción actualmente definida tiene el defecto en que no se establece la definición de adolescente. No existe, por lo tanto queda absolutamente vacía esa distinción. Si nosotros vamos a optar
Creo que es altamente inconveniente porque altera el ordenamiento y no corresponde el niño o niña. Pero si vamos a optar por el niño, niña y adolescente, tenemos necesariamente que definir qué es lo que es un adolescente para tener en armonía el texto, porque si no queda vacía esa distinción. ¿Qué se entiende por adolescente? Eso es, presidente. Gracias, diputada Nogueira. Diputado Rincón. Uno pudiera pensar cuál es el sentido de una discusión como esta. Obviamente la convención solo expresa, como muy bien han señalado mis colegas, la palabra niño. No podríamos por ese hecho entender excluir a las niñas. Obviamente la convención decidió utilizar un genérico, ¿ya? Si uno va a la propuesta del Ejecutivo en su proyecto de ley, uno ve que además claramente por el fraseo, o por las temáticas, más que fraseo, por las temáticas que aborda, legítimamente el Ejecutivo propone un abordaje con diferenciaciones, por ejemplo, respecto de adolescentes. ¿Por qué hay diferencias respecto de los adolescentes? El mismo concepto de autonomía progresiva, independientemente de lo que piense cada cual sobre autonomía progresiva, más calza o más cabe o más toca y es atingente en la medida que estamos en la adolescencia y más se aleja cuando salimos de ella. Entonces, es una forma, al ocupar, y yo coincido con las colegas y daría otro punto común de la comisión, en la medida que yo tengo niño, niña y adolescente, estoy haciendo un acento sobre la diversidad de propuestas que el proyecto del propio Ejecutivo nos plantea. Y no estamos ahí ni yendo ni contra la Convención, ni teniendo una diferencia ni siquiera abismal con el Ejecutivo, porque el propio Ejecutivo considera niña, que no está en la Convención por las razones que he dicho, y nosotros recogemos los distintos acentos que la normativa, el propio Ejecutivo nos propone, sobre distintas materias que son de una u otra forma distinta. Así que yo me inclino a coincidir con las colegas que sean niños, niñas y adolescentes. Gracias. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, el Ejecutivo lo que ha planteado es incorporar niños y niñas, no adolescentes, y ha dado las razones en debates anteriores por qué no incorporar adolescentes. Y son tres los argumentos. Uno, que la categoría de adolescente presenta algunos puntos complejos desde el punto de vista técnico en algunas ciencias y disciplinas en los cuales no está absolutamente consensuado cuál es la edad específica de inicio. Después, porque el proyecto de ley de garantía es una ley general para todos los niños y niñas o personas menores de 18 años y se les reconoce a todos ellos el conjunto de derechos y garantías generales que contempla, que se contemplan. Y por lo tanto, no corresponde a este proyecto establecer diferencias entre niñez, porque esto queda entregado a las leyes especiales o sectoriales que deben determinar concretamente cuándo se requiere alguna edad específica para ejercer un derecho. En ese sentido, recordar la ley que se refiere a trabajo infantil, lo que tiene que ver con matrimonio, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente y otros cuerpos normativos. Y además, digamos, fijar la adolescencia en esta ley general implica que se construirá en el funcionamiento del sistema cuál es el objeto de la diferencia. Y existen serias razones para pensar que los operadores del sistema van a tender a reconocer mayor autonomía a los niños más grandes, quitándoles, ¿no es cierto?, o en desmedro de los niños más pequeños. Yo creo. Bien. Diputada Nogueira, diputada Rubilar, última ronda, segunda... Perdón. Déjeme dar la palabra primero a la diputada Pascal. Disculpe. Lo que pasa es que está mirando mucho para la derecha, poco para la izquierda. No, La escuchamos, querida diputada. no sé por qué será para ese lado. Oye, yo creo que realmente, a ver, la declaración de los derechos del niño es una declaración antigua, donde no se hacía distinción en ese momento entre mujer y hombre, entre niño y niña. Por lo tanto, yo creo que poner niño y niña es positivo, en el sentido de poder recalcar el tema. El tema adolescente, yo creo que está de más. Yo creo que si uno ponemos menores de 18 años, como dice en otro artículo que también nosotros le hemos propuesto, estaría comprendido la adolescencia, porque adolescencia tiene muchas ya definiciones diversas. No solo menores de 14 años. Adolescencia es menor de edad. Y para nuestra ley de la República, menor de edad es 18 años.
Por lo tanto, un niño de 17 años puede ser adolescente de acuerdo a su madurez y su desarrollo. Por lo tanto, yo no pondría adolescencia, pondría hasta cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años. O sea, yo pondría la distinción niño y niña y hasta la mayoría de edad, si es que es necesario ponerlo. Creo que poner adolescencia es meternos en un camino en que es una definición que no depende de la edad y el tema, sino depende de las edades de madurez que se da dentro de la juventud del día de hoy. Pero 18 años sí marca un hito en nuestras leyes. Por lo tanto, yo creo que hay que poner menores de niños, niñas y menores de 18 años. Como lo hemos propuesto más adelante en algunas de las indicaciones que hemos puesto. Gracias, diputada Pascal, diputada Nogueira, Rubilar y Ojeda. Presidente, yo creo que la discusión debe centrarse en dos cosas para ordenarnos. Uno, mantener tal cual lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que se refiere a niño en términos genéricos, o adoptar el concepto niña, niño, adolescente. Y en ese sentido, a mí me sorprende lo que dice el Ejecutivo, porque yo quiero decirles que hace 5 meses el Ejecutivo presentó una ley de adopción donde precisamente definía la adolescencia entre los 14 y los 18 años. Presentó una ley de aborto y en el aborto también establecía cuando uno era adolescente, estableciendo cierto rango para los 14 a 18. También lo establecen los tribunales de familia. Entonces, el término adolescencia efectivamente está definido en nuestro ordenamiento jurídico y en leyes o iniciativas legales propuestas por el Ejecutivo hace 5 meses atrás, donde define adolescente en la ley de adopción. Entonces, el que el término no esté absolutamente claro, ok, que persista entonces en establecer, tal como lo dice la Convención, como niña, como niño o derechamente definirlo como niño, niña y adolescente y que nosotros elijamos esa opción como la más conveniente. Pero a mí no me parece que se discuta que es poco probable probar los 14 años, porque lo define la propia ley en 4 normativas. Gracias, doña Claudia. Señora Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Y en el mismo tenor de la diputada Nogueira, lo que pasa es que la convención es muy antigua, como decía la diputada Pascal, llevamos muchos años, pero resulta de que la UNICEF, si uno revisa los informes de la UNICEF, si uno revisa los informes de la Corte Suprema, si uno recibe las recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos hablan de que hoy día tiene uno que hablar de niño, niña y adolescente, porque las cosas cambian. ¿Ah? Y claro, en el 89 era la Convención de los Derechos del Niño, pero hoy día todo el mundo en materia de infancia habla de niño, niña y adolescente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a cambiar eso si estamos haciendo una ley marco que tiene que estar acorde a lo que hoy día todos los expertos en infancia hablan? Y todos los expertos en infancia hablan de niño, niña y adolescente. Yo tengo aquí la página web de la UNICEF. Para los que la quieran ver en unicef.cl. Y cuando se habla de la Convención de los Derechos del Niño, la actualización parte diciendo, punto 1, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Esta es la página de la UNICEF. Entonces yo no entiendo por qué el Estado de Chile quiere tener una nomenclatura diferente a lo que hoy día todos los Sí, la definición después de qué es todo ser humano, todo persona menor de 18 es una discusión aparte. Hoy día lo que estamos viendo es el concepto. Y el concepto, y lo pueden ver en los informes de la Corte Suprema, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera, es niño, niña y adolescente. Entonces, yo no entiendo, siempre es menos de 18 años y haremos una definición acorde. Pero esta es la ley marco para hacer esa definición. Si no lo hacemos aquí, ¿dónde la vamos a hacer? En cada una de las leyes especiales y en una será 14, en la otra será 15. No, pues esta es la ley marco. Y esta es la donde tiene que estar, que es todo niño, niña y adolescente, como dicen los expertos en infancia. Gracias, diputada Rubilar. Diputada Ojeda. Presidente, yo parto de la idea de que todos los tratados internacionales, todas las convenciones establecen los derechos mínimos que los estados correspondientes que los suscriben deben cumplir. Y aquí hay un derecho mínimo y se entiende por niño. Y yo no me explico cómo puede haber quedado fuera la expresión niña, porque desde esta fecha, es decir, esta convención está prácticamente discriminando, dejando fuera el concepto niña. Seguramente después han venido una oleada, unas tendencias, movimientos, qué sé yo, para que no se discrimine con la mujer. Y por ello nosotros no podríamos dejar fuera el concepto niña. Yo soy partidario que agreguemos niña y niña, niño y niña.
para hacerlo más acorde con las modernas tendencias en materia de no discriminación de género entre mujeres y hombres. Y nosotros estaríamos avanzando de acuerdo con la propuesta que nos hace esta convención, que nos establece el derecho mínimo. Ahora, con respecto al término adolescente, yo creo que adolescencia encaja dentro de los 18 años, de tal manera que no hay ningún inconveniente de agregarlo. El concepto de adolescencia, de acuerdo con la interpretación de la ley, debe calificarse o interpretarse de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con el arte, de acuerdo con lo que la comunidad, con la legislación, el espíritu de la legislación nos señala. Y aquí han dado a entender de que aquí el concepto de niña, diputada Rubilar, diputada Nogueira, están señalando. Yo creo que ya hay una tendencia, ya hay un remarcaje dentro de nuestra legislación que lo establecen. Yo por lo menos soy partidario de este concepto de niño, niña o adolescente, porque creo que sería lo ideal. Nuestra legislación avanzaría con respecto a la convención que establece el derecho básico, pero nosotros podemos ir Gracias, don Sergio. Yo doy mi opinión a la señora Estela y votamos. Yo señalarle a la comisión de que nosotros con la diputada Chicardini retiramos la indicación que teníamos respecto a poner adolescente y adolescente. Y eso dice relación un poco con lo que se ha ido discutiendo, lo que ha planteado también el Ejecutivo. Hoy día efectivamente tenemos varios temas, cuando uno empieza a revisar toda nuestra legislación, se toma el adolescente o las edades, no hay claridad, digamos, respecto desde dónde hasta dónde, cuáles son las responsabilidades que efectivamente toman. Y hay una que a mí me hace fuerza, que dice relación con que los jueces o quien tenga, digamos, que tomar una determinación, al nosotros poner una definición de adolescente, tiendan a decir, bueno, este adolescente puede tomar decisiones, este otro que no es adolescente no puede tomar decisiones. Podemos tender, digamos, a eso respecto a la responsabilidad progresiva que se llama, ¿no? Y por eso es que yo también creo, y en eso estoy más en la línea de lo que planteó la colega Nogueira, respecto a solamente, ceñirnos a lo que dice la Convención del Niño, que es poner niño. El niño abarca a las niñas, abarca a los adolescentes, abarca a todo ser humano, a toda persona desde los 18 años hacia abajo. Por lo tanto, yo me voy a inclinar por eso. Le damos la palabra a la señora Estela Ortiz y ahí votamos. Presidente, retiro mi petición de palabra. Ok. Entonces vamos a votar el tema del A ver, yo le habría que definir. Sí, a ver, la señora secretaria va a definir. Vamos primero, para poder definir una, habría que votar. Primero, la de niño. Después... quieren votar niño, niña, adolescente, y si se pierde por aprobar niño. Al revés, me mata todo lo demás. Tiene que la más amplia es la que tiene que votar. A ver, son distintas. El presidente quiere solo niños. Entonces, ¿y el proyecto? El presidente está poniendo esa votación, pero si uno quiere poner en votación, tiene que poner la más amplia primero. ¿No da lo mismo? No da lo mismo. A ver, presidente. A ver, habría 3 votaciones, entiendo yo. Que sería una indicación que dice, ¿existe la indicación niño, niña y adolescente? Porque yo saqué el adolescente, entonces yo no sé si acaso alguien tiene alguna indicación que diga relación con eso, porque si no estamos discutiendo nada. ¿Sí? Sí. Niño, niña, adolescente. Niño, niña, adolescente. Ya. Uno sería niño, niña, adolescente, el otro es niños y niñas y el otro es niño. Presidente, si el Ejecutivo no pone niño y niña, ¿para qué vamos a votar niño? No, niño, porque yo también estoy proponiendo niños. O nos adecuamos a la convención niño o agregamos niño, niña, adolescente. Esa es la... Obvio. Al presidente. No, pero también tenemos entre medio, niño, niña. Ya no, si le puede votar. A ver, vamos a votar. El Ejecutivo dice niño o niña. El Ejecutivo plantea niño o niña. Por eso yo estoy planteando que hay 3 propuestas. Niño, niña, adolescente, 1. Niño o niña, 2. Niño, 3. Son las 3 opciones. Por lo tanto, vamos a poner en votación la más grande, ya para ir para la diputada Rubilar. Niño, niña y adolescente. Eso vamos a poner primero en votación. El concepto niño, niña, adolescente. ¿Quién está a favor por dejar niño, niña y adolescente en el proyecto? En votación.
Nominal, por supuesto. No, es nominal, Nominal, no Me nominal. han pedido nominal. Después votamos niño, niña, después votamos niño. Ya. En votación. Ya. Niño, niña, adolescente. Diputado Espinosa. Diputado Faría. En contra. Señor Nogueira. Señor Ojeda. Señor Ortiz. Señor Ortiz. En contra. Señora Pascal. Señor Rincón. Señora Rubilar. Señora Turres. ¿Quién llegó? Ah, el diputado Verdugo y yo. Sí. Señor Verdugo. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ya. 6 a favor y 4 en contra. Bien, queda aprobado entonces para el proyecto completo, donde dice niño o algo así, se va a cambiar por niño, niña y adolescente. Presidente. Así queda aprobado. Por lo tanto, las otras indicaciones se caen. Diputada Pascal, diputada Nogueira, para que no me diga, no me acuse que... Por lo tanto, hay que pasar a definir que adolescencia menor de 18 años. Así es. Porque si no, dejas en blanco qué es lo que es adolescente. Correcto. Niño, Diputada Nogueira, ¿lo mismo? Yo propongo, presidente, concordando con lo que dice la diputada Pascal, no diciendo que un niño menor de 18 años, porque un niño menor de 18 años, un niño de 4 años, que es menor de 18, no es adolescente. Por lo tanto, hay que rankear qué es lo que es adolescente y yo quiero sumarme a lo que dice nuestra legislación en la mayoría de las leyes que se han presentado y que están vigentes hoy día. La ley de adopción habla de niño o niña adolescente 14-18. La RPA, Reforma Procesal Adolescente, habla de 14-18 años. Los tribunales de familia hablan, cuando se refiere a los adolescentes, y lo establecen exactamente de esa misma manera, desde los 14 hasta los 18 años. La ley de aborto que hoy día se está tramitando habla de las adolescentes que interrumpen el embarazo desde 14 a 18 años. Por lo tanto, para tener concordancia y armonía en nuestro ordenamiento jurídico, sugiero incorporar como adolescente a aquellos menores cuya edad fluctúa entre los 14 y los 18 años. Diputado Ojeda. Perdón, no, antes Sí. diputada Pascal y después diputado Ojeda. Mira, muchas leyes podrán decir que los niños adolescentes son de 14 a 18 años, pero hoy día la realidad de nuestro país es distinta. Nosotros tenemos las niñitas de 11 años con menstruación. Hemos tenido embarazos de 11 años. ¿Ya? ¿Esos niños no son adolescentes? Tenemos niños... Por favor, No. no hagamos diálogo, dejemos... A ver, yo espero que nos dejen hablar. Por lo tanto, yo creo que si uno empieza a poner la edad de los adolescentes en un país, en un mundo en que la adolescencia está siendo mucho más prematura, estamos cayendo en una situación que no es la real de los países del mundo, y menos el nuestro. Por lo tanto, adolescencia no es de 14 a 18 años hoy día. Muchos de los médicos que hoy día, y psicólogos y psiquiatras, están definiendo la adolescencia menores de 18 años. No están poniendo edades para abajo de la adolescencia. Es cosa de leer todos los artículos que hay sobre adolescencia. Incluso se está planteando que la adolescencia puede ser de los 9 años hacia arriba. Por lo tanto, yo no estoy dispuesta, sí, léete los artículos de psiquiatras y psicólogos hoy día, incluso la semana pasada que salió uno, donde los niños están empezando a tener unas responsabilidades sin que nosotros consideremos cómo se ha cambiado en el mundo la responsabilidad de los niños, a pesar de que realmente uno quisiera que fueran de 14 a los 18. Por lo tanto, yo no estoy dispuesta a que pongamos adolescencia entre 14 y 18 años. Correcto. Diputada Nogueira, diputado Rincón. No, diputada Nogueira, diputado Ojeda, diputado Rincón. Así está el orden. No. Presidente, acabamos de definir que vamos a elegir niño, niña, adolescente. La propia diputada Pascal, por su intermedio, presidente, ha dicho, tenemos que definir entonces qué edad corresponde. Si es, yo tengo, o sea, los niños de 4 años no son adolescentes, nos guste o no. Si cuando vamos a definir niño, niña y adolescente, para el sentido común de todos, un niño de 2 años
no lo puedo adjudicar. Entonces, pero si es tan obvio, como dice la diputada por su intermedio, presidente, es necesario, porque yo creo que no es tan obvio, porque quien va a determinar quién es adolescente es nuestra propia legislación. Y en ese sentido, el propio Ejecutivo, como la manera de improvisar, acaba de mandar una ley de adopción donde define adolescente. El Ejecutivo hace 5 meses atrás define adolescente y no se enrolla con todas las cosas psiquiátricas que ha dicho la diputada Pascal. Dice, adolescente es una menor de 14 a 18 años. Y ahora tenemos todas estas disquisiciones psiquiátricas que adolescente puede ser un cabro de 5. Yo creo que tenemos que actuar en concordancia con lo que dice nuestra legislación. Nuestra legislación, en la mayoría de las disposiciones legales, mejor dicho, presidente, en todas las disposiciones legales que se refieren a menores, tribunales de familia, responsabilidad penal adolescente, adopción y aborto, que es lo que tenemos como iniciativa, tiene definido adolescente 14-18. Entonces, o volvemos a la definición de niño y nos atenemos a la convención, o nos atenemos a lo que acabamos de votar, pero agregando la definición de adolescente. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones, presidente, no otra. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Rincón. Presidente, la verdad es que el concepto adolescente ha introducido una situación bastante compleja. Y creo que por lo que se ha visto acá existen diferencias de apreciación respecto a la adolescencia. Yo siempre entendí la adolescencia después de los 14, 15 años, una cosa así. Y creo que está bien la discusión, hagámosla, presidente, pero no podemos definir la adolescencia en esta sesión. Pero sí, por lo menos denos la oportunidad para que nosotros podamos estudiar el concepto, ver el concepto, porque bien pudiéramos decir, se entiende por adolescencia de acuerdo a lo señalado en el artículo tanto. Yo creo que sería una cosa muy apresurada de definirlo ahora. Si nos pudiésemos dar una sesión más para poder traer una indicación y definir el concepto de adolescencia. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Rincón, sí. Y después el solicitador ejecutivo la palabra. Diputado Rincón. Presidente, la sola existencia de la ley penal de responsabilidad juvenil dice relación obviamente con los adolescentes de nuestro país, pero mire, yo creo que más que nos agotemos ahora en conceptualizar, porque además va a ser la misma dinámica en varios puntos del proyecto de ley que dice relación con conceptos. Deberíamos tratar ahí de que trabajaran nuestros equipos en paralelo para buscar los conceptos, ¿ya? De hecho, si uno ve literatura, encuentra una clara distinción entre la adolescencia temprana y la adolescencia tardía, lo que marca obviamente diferencia por lo que dice la diputada Pascal. Pues, obviamente, si yo voy a normas así precisas como grupo etario, voy a tener niñas que son casi mujeres antes de la edad que yo la quisiera circunscribir a un grupo etario. Y por eso ya se distingue entre adolescencia temprana, hace harto rato por lo demás, y adolescencia tardía. Creo que mucho mejor que este y otros conceptos que puedan surgir los vayamos trabajando en paralelo del trabajo de la comisión para poder ir avanzando, porque aquí va a haber mucha discusión. Entonces, lo mejor es tenerlo en un equipo duro, chico, donde puede estar todos para poder ver cómo logramos llegar a conceptos, definiciones. Presidente. No, diputada Turres, después la señora Fabiola Latrop. A ver, presidente, cuando uno legisla para todos y por lo tanto no podemos estar esperando adecuar a cada situación particular. Es cierto que algunas niñitas pueden tener reglas y pueden entrar en su periodo de adolescencia o ser puberes desde muy niñitas, pero aquí necesitamos tener normas súper claras y así se hace. Por ejemplo, o sea, lo que definimos como adultos mayores a la edad de jubilación. Hay gente que está impecable y que está muy bien y que podría seguir trabajando muchísimos más años, y otros que en realidad antes de la edad de jubilación incluso ya están muy deteriorados. Entonces, como legislamos en términos generales, yo creo que aquí debemos hacer una distinción y entender de aquí en adelante, ok, entendemos que son adolescentes y de aquí más y niños menores, pueden ser los 14, pueden ser los 13, pueden ser los 12, la edad que sea que definamos, pero tenemos que tener un parámetro claro. No podemos
esto dejarlo al arbitrio para cada caso particular y poder definir si ya es o no es adolescente. De hecho, en algunos casos la legislación habla de pubertad, por ejemplo, que también es un concepto que es relativo, que no nos deja claridad, pero no sé, pues en materia civil, entre los 12 y los 14 años, las niñitas a partir de los 12 y los niños a partir de los 14, porque tienen un desarrollo un poco más tardío los varones. Entonces, aquí yo creo que sí tenemos que definir una edad y la que sea que va a quedar establecida. Pueden ser los 14, podemos distinguir entre hombres y mujeres, como quieran, pero necesitamos normas claras. Gracias, diputada Marisol Turres. Señora Fabiola Trop, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera confirmar lo expresado por la señora secretaria en cuanto a que el Ejecutivo rechaza la idea de establecer estadios de edades demasiado cerrados en esta ley. La Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez es una ley de carácter general. Las leyes tienen vocaciones de permanencia, de estabilidad en el tiempo. La propia discusión que se ha estado dando durante estos últimos minutos de la Comisión da cuenta de que no existe claridad en cuanto a partir de qué momento se comienza a ser adolescente. En este sentido, yo quisiera decir que esta ley debe tratar de ampliar la protección de los derechos de los niños y se haría un flaco favor establecer un criterio cerrado eliminando la posibilidad al intérprete de moverse dentro de la propia minoría de edad, que es de los 0 a los 18 años. Las leyes de carácter especial nunca definen el término adolescente para el aspecto específico en que se van a aplicar. Siempre se refieren a los que son menores de 18 años y mayores de 14, o en otros casos mayores de 12 o de 16, etcétera. Independientemente del lenguaje que ocupe a través de su intermedio, señor presidente y diputada Rubilar, la UNICEF en su página web, que por supuesto tiende a la idea de incluir en su lenguaje, la propia UNICEF en el manual de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño llama a los Estados partes a no establecer estadios cerrados de edad, precisamente porque el intérprete puede ir limitando derechos. Y lo que quiere hacer la Convención de los Derechos del Niño es dejar, por supuesto con criterio de proporcionalidad, esa labor al intérprete, pero con cierta libertad de movimiento. Por último, señalar que el Comité de los Derechos del Niño precisamente le ha señalado al Estado chileno que debe eliminar aquellas disposiciones referidas a la pubertad y a la no pubertad, precisamente porque diferencian entre niños y niñas y porque establecen estadios cerrados. Entonces, independientemente que el objetivo sea loable, que es visibilizar a una cierta categoría, en definitiva, si ustedes votan de esta manera, van a terminar restringiendo derechos en vez de ampliarlos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doña Fabiola. No podemos definirlo en esta sesión. Es difícil, digamos, poder efectivamente definir. O sea, si uno ve la legislación en España en España sí, en que habla de menor de 18 años. En Argentina, que habla de niños, niñas y adolescentes, también define como persona menor de 18 años. O sea, establece el tope en definitiva, pero no el piso, porque efectivamente está a la vista que la situación de las niñas y también los hombres, también tenemos algo que decir aquí respecto, o sea, no solamente las niñas con el tema, digamos, claro, o sea, son adolescentes de acuerdo a ciertas circunstancias, sino que esto tiene que ver, digamos, con los hombres, las mujeres, y que efectivamente no podemos definir hacia abajo. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que está planteando Fabiola Trop, que nosotros no podemos restringir, tenemos que dejarlo abierto. O sea, ya está definido el tema de adolescencia y listo, digamos, ya hasta ahí nomás llegamos. O sea, se entiende que el adolescente es aquel menor de 18 años y la definición, porque además en cada una de las leyes son leyes específicas. La ley de adopción es una ley específica que señala, digamos, para ciertos procedimientos lo que necesitamos. Las otras leyes también están promoviendo, de acuerdo, digamos, a la ley en específico, ciertos rangos, digamos, de edad. Por lo tanto, esta que es una ley general no debiese proponer esos rangos de edad, sino que mantenerlo, digamos, abierto. Yo estaba convencido de que adolescente no debiese ir, sino que estaba convencido que era niño ¿cómo se llama? El concepto, digamos, que debiese ir ahí. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que está planteando el Ejecutivo en este momento, con no establecer una edad, o sea, un rango, digamos, de edad. Diputada Noguera y diputada Turres. Y de ahí cerramos.
Presidente, yo había condicionado mi voto, y como lo dijo la diputada Pascal también, que había que definir, porque si no había una distinción vacía con respecto a la definición de adolescente. Yo condicioné mi voto, pero si no vamos a distinguir niño, niña, adolescente, definiendo adolescente, yo me quedo con lo que dice la Convención de Derechos del Niño, que es la expresión niño. Porque lo que dice usted, presidente, con respecto a las leyes especiales y a las leyes generales, las leyes especiales se adecúan a las leyes generales. Y en el sentido de los cuerpos normativos que he descrito anteriormente, no podemos decir que cuando una persona, un ser humano, tenga problemas o tenga algo que tenga que ver con la adopción, ahí sí le cae el rango de adolescente. Cuando haya infringido la ley, ahí sí puede tener un rango etario de adolescente. O sea, los niños no los podemos catalogar de adolescente definido en la ley, tanto en cuanto caigan en la situación descrita por una ley especial. Esta es una ley general, por lo tanto la ley general es aquella que tiene que definir y acotar los términos empleados. Cuando la asesora Latrop habla sobre el informe de la UNICEF, se refiere efectivamente primero al Código Civil, que efectivamente distinguía entre niñas de 12 años y niños, hombres de 14, porque ahí sí se puede dar una discriminación objetiva, porque ¿quién puede determinar el grado de maduración, que las mujeres maduran más y los hombres menos, de acuerdo a 12, 14 años? Puede, pero no necesariamente. Pero ahí el informe de la UNICEF era relativo específicamente a esa discriminación que establece el Código Civil 12-14 años. Pero lo que estamos hablando aquí es definir qué es lo que es un adolescente. Y mi voto estaba condicionado, entendido, y así lo dijo la diputada Pascal en su intervención, vamos a hablar de adolescente, pero definamos lo que es adolescente. Y las definiciones con respecto a menores infractores de ley o este tipo de situaciones, la definición no es, se entiende un niño más, menos maduro, más gritón, menos rebelde, en fin, no. Se refiere a un rango de edad. De hecho, la mayoría de edad, ¿por qué es a los 18? Porque puede ser mayor de edad un niño y llegar a la plena desarrollo de su potencialidad a los 20. Ahí la ciudadanía, los parlamentarios nos pusimos de acuerdo que la mayoría de edad son los 18 y no los 21, como era hace 70, 50 años atrás, 40. Definimos que era los 18, pero le pusimos un tope, un rango. Por lo tanto, ¿cuándo se es mayor de edad y se tiene plena capacidad para ejercer los derechos? 18. ¿Está maduro o no? Nadie lo sabe, pues, presidente. Entonces pongámosle un coto, porque mi voto se condicionó a definir adolescente. Okay. Gracias, diputada Nogueira. Diputada Turres. Totalmente de acuerdo. A lo mejor podría ser 18 para las mujeres y 25 para los hombres. A ver, presidente. Diputada Turres. Ya que estoy esperando que haya silencio. A ver, no, sí está bien, pero es que vamos a estar aquí una semana hablando de este tema. Justamente porque se trata del ejercicio de derechos, es que debe estar claramente establecido a partir de cuándo se ejercen esos derechos. Porque lo vamos a dejar sujeto ¿a qué? ¿Lo vamos a dejar sujeto a qué? ¿A cuando le llegue la regla a la niña? O sea, vamos a tener que ir y someterle a algún tipo de pericia para ver si ya es adolescente y si una niña le llega la regla a los 9 años. Estamos hablando de un adolescente a los 9 años, tiene que ver con un proceso biológico y en el caso de los varones, o sea, estamos hablando de legislación y de ejercicio de derechos y yo creo que eso debe quedar claramente a partir de cuándo son. No pueden quedar al arbitrio o a la interpretación de alguien en un momento determinado. O sea, yo creo que en general hoy en día nuestra legislación tiende a dar certeza jurídica. Eso es uno de los principios inspiradores del derecho, la certeza jurídica. Y dejar el concepto de adolescente en el arbitrio de quien corresponde interpretarlo, que claramente son los tribunales, no me parece que sea una buena decisión por parte de esta comisión, presidente. La edad que sea, pero debemos definir a partir de cuándo entendemos que un menor de 18 años es adolescente y puede gozar de ciertos derechos y también tener ciertas obligaciones que, por cierto, todos creemos que le corresponden a cada ser humano. En eso estoy en desacuerdo con lo que señalaba la asesora del Ejecutivo. Gracias, diputada Torres. Propongo lo siguiente, que
de hasta el miércoles, digamos, podamos discutir este tema internamente y ver si hacemos o no una definición respecto a los 18, porque no hay indicación respecto a esto, y las indicaciones ya están cerradas. Por lo tanto, como hay un antecedente nuevo, tendríamos que, propongo de aquí al miércoles, que o el Ejecutivo o nosotros mismos podamos tener una definición, si le ponemos o no le ponemos definición y ver cuáles son los argumentos, porque no me parecería tampoco justo con todos el que decidamos ahora un rango de edad, porque no tenemos todos los antecedentes respecto a. Así que yo propongo que nos quedamos, sí, al miércoles. Respecto solamente a esto. Desde el punto que usted estaba abordando. No. Lo que pasa, presidente, es que nosotros lo que aprobamos y modificamos fue incorporar niñas y adolescentes. O sea, en modo alguno se ha aprobado, entiendo, en la comisión, la definición de adolescente. Por lo tanto, yo preferiría, antes de hacer la discusión, que votemos si efectivamente va a haber una decisión de definir en la ley qué se entiende por adolescente. A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Qué grupo etario es el que compone a los adolescentes? Antes de hacer la discusión respecto de la indicación que pueda traer el Ejecutivo o algunos de los parlamentarios que son miembros de la comisión. A ver, sí, ya, hay una propuesta que me parece cuerda. No, son todas cuerdas. No, para poder avanzar, no es nada más que eso, es una broma. Respecto, digamos, a que efectivamente podamos definir si acaso estamos dispuestos a avanzar o no respecto a la definición de edad. Entonces vamos a tomar esa votación, si estamos dispuestos, digamos, a ver el tema de definición. Es que, presidente, no, solamente la definición. ¿Si vamos a definir o no? No el rango. Presidente. El rango lo vamos a decir el próximo. Le aclaro, dígame. No, sí. ¿Definición de lo que es adolescente o rango de edad de lo que es adolescente? No es lo mismo. Es que definición y rango. No. Definición, ¿no? Ya. Las dos No, cosas, definición presidente, y rango. Yo condicioné mi voto. A ver, presidente, yo optaba por mantener lo que dice la convención. Yo condicioné mi voto sobre niño, adolescente, en el sentido en que necesariamente había que definir por eso, adolescente. Si no, diputada, retrotraigo y voto ya lo en contra. sabemos, pero Ya. no estábamos todos de acuerdo con eso. O sea, usted puede condicionar su propio voto respecto a eso, pero no nos condiciona a nosotros respecto a eso. Por lo tanto, lo que vamos a definir ahora es que si estamos dispuestos o no a definir el concepto y el rango de edad. ¿Ok? Nada más. Secretaría. Al próximo miércoles, para poder seguir avanzando. Oiga, presidente. Presidente. Por eso es que si no queremos avanzar, no hay indicación respecto a eso. Por lo tanto, no queda listo, queda zanjado el tema. Queda zanjado en el sentido, o sea, si nosotros decimos no avanzar respecto al concepto adolescente, hoy día queda tal cual como está. Niño, niña, adolescente, punto. Así nomás. Sin definición. Sin definición. Eso es lo que vamos a votar. No, es que no es así. No, es que, presidente, Eso yo es lo que vamos a yo voté condicionando mi voto y si no, voto en contra y se cae la indicación, porque si no hay empate. Por lo tanto, Pero es su voto, es un voto dentro por de eso, todo el resto. no, puede porque el voto es condicionar a relevante, el voto es relevante para el resultado de la votación finalmente, porque es 6-4. El Si voto no, relevante fue el diputado Verdugo que llegó al final. 6-4. Por lo tanto, si yo voto en contra, como votaron algunos aquí, se cae la indicación niña, niño o adolescente. Sí, estimada colega. Entonces quiero que me aclaren, porque si no... Estimada colega, porque yo solamente le quiero señalar lo siguiente. Usted votó y señaló su condición, pero no fue la condición de la comisión. La comisión no votó
bajo esa condición, la comisión solamente votó respecto, digamos, a si incluíamos niñas y adolescentes dentro del concepto. Esa fue la votación. No, Punto. no, presidente. Su condición es distinta, No, porque no, tú no. habrías dicho lo mismo. Si no aceptan adolescentes, yo solamente voto esto otro. No, y yo no lo impuse como condición. Es su condición, por lo tanto, eso es lo que Presidente, vamos a definir ahora. no, Ya es que está quiero definido. votarlo en contra entonces, pues, presidente, porque la verdad es que sí se entendió de esa manera, y no solo se entendió, cuando uno incorpora Está votado, un estimado. nuevo concepto, Está votado. yo lo voté absolutamente condicionado. Si es como dice la diputada Pascal, menor de 18 años, o sea, es Ya, menor de 18 diputada, años, pero aquí, ya hemos presidente, escuchado hay que, los argumentos. hay Es que ya hemos establecer escuchado una todos los edad. argumentos. No, Ya hemos escuchado todos los argumentos. En la discusión de ahora, si establecemos no, o no establecemos entonces una edad, yo quiero si aplicar el estamos reglamento y dispuestos retirar mi voto. o no. No se puede, ¿Por qué no se puede? porque No, ya ¿por está qué? votado y está votado. Presidente. Y el voto es incumbente, por lo tanto es igual que lo que ocurre en la sala. Ya, entonces no se puede retirar ni cambiar el entonces, presidente, que se está alterando la buena fe y se cambia el espíritu, porque lo que yo voté, lo voté en esas condiciones, presidente. Y aquí se está alterando la buena fe de cada uno de los La única- parlamentarios. A ver. O sea, ok, si usted quiere conducir faltando Les la pido- buena fe... No, no me estoy saltando ok. absolutamente. A ver, no me estoy saltando absolutamente nada, estimada diputada Nogueira. Solamente estoy señalando lo siguiente. La única manera de poder cambiar una votación es por la unanimidad, me dice la Secretaría, de todos. Presidente. Uno. Segundo, segundo, nadie puede condicionar un voto al resto de la comisión si la comisión no ha tomado el acuerdo. Si su voto lo condiciona usted sobre sí misma, si la comisión hubiera dicho perfecto, si pasa, pero esa discusión no se dio. Es su propia, ante usted misma, decidió condicionar su voto, pero no de acuerdo a comisión, por lo tanto no vale. Diputado, Presidente. voy a recabar la unanimidad para volver a tomar la votación, si es Presidente, que mire, sus argumentos son. o sea, usted tiene razón cuando señala que ningún parlamentario puede condicionar al resto. Y obviamente su condicionamiento será respecto de su voto. Ahora, por el trabajo que yo he visto, en general hay bastante, no en general, siempre he visto buena fe de todos los integrantes respecto de sus votaciones. Y entendí, al menos yo entendí claro qué es lo que quería hacer la colega Nogueira, en términos de que como ella quiere que quede un rango especificado abajo y arriba con techo, ella condicionaba el voto porque lo contrario estaba por niño o niña, ¿ya? O incluso por niño. Está bien, la opción que ella quisiera, que no era precisamente la que votó, ¿ya? Yo por lo menos no tengo ningún problema en dar la unanimidad, ¿ya? E incluso, si no tiene que quedar niño, niña y adolescente y que quede solamente niño, niña, ¿ya? Porque a lo más que me allanaría la propuesta del Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo quiere niño genérico, yo ningún problema, ¿ya? Sobre la base de que a mí no me parece que hayan rangos pisos, sino que a lo más el menor de 18, ¿ya? Entonces yo creo que es re sencillo, o sea, si esa es la esencia de la votación de la colega Nogueira para haber accedido a algo de lo que no estaba muy convencida, parece a lo menos noble que la comisión la libere de eso, porque lo dijo, objetivamente lo dijo, ¿ya? Y si eso llega a cambiar la votación para quedar con niño, niña o quedar con niño, para mí no es el tema más esencial del proyecto, yo no tendría problema por lo menos. Recabo la unanimidad para volver a hacer la votación respecto a niño, niña, adolescente, o niño o niña, o niño, porque serían las tres votaciones, si no, no. Quiero la unanimidad. ¿Habría unanimidad para volver a votar? ¿Nadie en contra? Muy bien. Se vuelve a votar entonces el concepto niña, niña, niño, niña y adolescente. En votación. ¿Perdón? Queda sin efecto el 6-4. Queda sin efecto el 6-4. Se vuelve a votar. Niño, niña y adolescente. En votación. Sí. Ya. Señor Espinosa. Señor Faría. En contra. Señora Nogueira. Señor Ojeda. Señor Ortiz. Señora Pascal. Señor Rincón. Como me estoy allanando, me abstengo. Señora Ruilar. Señora Turre. Quiero fundamentar, presidente, mi voto y yo me abstengo porque si no están las condiciones dadas para poder definir qué se entiende por adolescente, creo que es absurdo dejarlo en el aire, así que me abstengo. Y señor Verdugo. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 9, 10, 5, sí, rechazado. Rechazada por 6. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 1 afirmativo, 6 negativos, 3 abstenciones. Se rechaza niño, niña y adolescente. Se vota ahora niño y niña en votación. Y después viene niño, por si acaso. Ya, señores, niño y niña. Perdón, Señores- solamente establecer que lo del niño es la propuesta del Ejecutivo, si no me equivoco. Ya. Niño y niñas del Ejecutivo, como viene el proyecto de ley. Señor Espinosa. Señor Faría. Contra. Contra. Señora Nogueira. Señor Ojeda. A favor. ¿Perdón? ¿A favor? Señor Ortiz. A favor. Señor Rincón. Ya, mayoría ya. Señora Pascal. Yo también. Señora Turre. Señor Verdugo. En contra. 2, 5. Perdón, señora Ruilar. ¿Qué es? ¿Cómo vota, señor Ruilar? Con las disculpas. Ya. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2. Ya, Bien. aprobado. 5, 3, 2. Queda aprobado niños y niñas por 5 votos, 3 y 2 abstenciones. Aprobado. Quedó niño y niña. Con todos los artículos. Sí. ¿Sí? Sí, porque hay 5, 3, 8, 10. Pero como hay un 5 y 5 hay quórum. No, no hay quórum. 6, sí. Son 6. Tiene toda la razón, diputado Rincón. ¿Qué, se rechaza entonces? Sí, se rechaza. 5, 6, 7, 8, 9. La Secretaría me da- 5, 6, 10. ¿Tienen 10? Sí, hay 10 diputados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, efectivamente, hay 10 diputados y solo 5 votaron afirmando. Deberían ser 6 para aprobar. Se cayó Entonces igual. queda rechazada la indicación. Queda rechazada de acuerdo a lo que he dicho, porque hay 5 diputados que votaron a favor, 3 votaron en contra y 2 abstenciones, hacen 5 y 5. Por ende, no hay quórum para aprobar. Tendría que haber sido 6. ¿Cómo queda entonces? La palabra, presidente. Diputado Ortiz. Falta niño. Sin prepotencia. Concreto y alcance. Falta A niño. través suyo, la señora secretaria Hogar. El último cambio del reglamento, ¿incide en lo mismo? Sí, no hay cambio. Eso siempre se aprueba por mayoría No, pero hay un absoluta. cambio en el último, en el No, sentido de que va a imperar la mayoría. La mayoría simple de 10 es 6. Ese es el quórum. Mayoría Y simple. hay 5. O sea, no hay nada entonces en este instante. No reunió el quórum, por lo tanto se rechaza. No Ya, se muy aprueba. Muy bien. Queda rechazado y por lo tanto Queda niño. el original. quedaría niño, el original. Nos dimos una larga vuelta, pero productiva la discusión. Muy bien. Yo estoy resfriada, pero Porque vamos para atrás, presidente. Volvimos a lo mismo. Queda aprobado el niño, pero yo estaba por aprobar eso. Sí. Aclarar que no es ir para atrás, sino que es reafirmar un concepto nada más, pues yo estaba de acuerdo con ese concepto. Muy bien. ahora partimos. ¿Qué partimos? ¿Con qué? Oiga, presidente, no entiendo. A ver, ¿dónde está? Bien, entonces, en todo en donde diga niño, seguirá diciendo niño. Nos vamos al tercero. Presidente. Sí, Presidente. vamos al tercero. A padres. No, presidente. Diputado Ortiz. Eso significa, a través suyo, presidente, la señora secretaria abogada, que los 18 artículos aquí que dicen niños se dan por aprobados. Sí, Dice ahora. Aquí, exactamente. estamos de acuerdo, ¿no? Ya, Sí. nada más. Lo que no hay hemos que hecho, volverlo a votar, po. ya lo hicimos con disponibilidad presupuestaria, que quedó aprobado todo. En concepto de niño también quedan todos esos artículos aprobados. Exactamente, lo del niño. Entonces ahora vamos al tercer concepto, que es padres. De acuerdo. Muy bien, vamos entonces al tema del concepto de
padres. Eso, artículo segundo. ¿Ah? En todos estos artículos. Sí, en todo esto que están señalados ahí está el concepto de padres. ¿Escuchamos al Ejecutivo? ¿O? El artículo segundo. Artículo segundo, inciso segundo, letra B, que diría lo siguiente. Si yo supiera cuál página es, al tiro le digo. Artículo segundo, inciso segundo, letra B. Lo tenía. Que alguien diga la página. Sí, artículo 6. Artículo segundo, inciso segundo, letra B. Estamos en eso. Antes de la página 27. Espéreme. Antes de la 27. Momento, estoy en eso. ¿14? Página 14. Artículo segundo 14, sí. En la página 14 está el artículo segundo y el inciso segundo, letra B. Letra B sería, ¿no? D. En la página 17, No. presidente. Está bien. En ¿Cómo la página 17, 17. Parta por la página 17. Ya, en la página 17, entonces, cuénteme dónde. Ya, al número 4 dice que el Ejecutivo, para modificar el inciso segundo en el siguiente sentido, agréguese luego de la palabra padre la expresión y o madre. Y después... Esa es lo que tienen que el tener. quid del asunto. O sea, vamos a reemplazar, presidente, padres por padres. Padres y o madres. Esa es la propuesta. Y o madres. La propuesta es agregarle a padres la expresión y o madres, cosa que en el artículo quede padres y o madres. Indicación del Ejecutivo. Hay que fijarse. ¿Hay acuerdo Creo que para hay votar? acuerdo transversal. ¿Hay acuerdo transversal, suponen esto? ¿Votamos? No, presidente, mi pregunta es, ¿esto se aplica a todo el articulado? Todo el proyecto. Porque hay otros Esa es la idea. artículos que hablan padres, madres, no. Es padre y o madre. En todos No. los artículos En en todos donde los aparezca la artículos. palabra padre se agrega y o madres. Obviamente hay un problema de redacción. ¿Habría acuerdo para tomar la votación? Se toma la votación, cerrado el debate. Sí, pero habla de madre. Necesito vacaciones. Padre y madre, ya. Señor Espinosa. Señor Faría. A favor. Señora Nogueira. Doña Claudia. Presidente. Estamos votando. Presidente, es que se ha votado aquí claramente con un error. Estamos votando. Presidente, y quiero ponerlo en la mesa y con la libertad de que todos puedan votarlo de acuerdo a lo que a lo que está estableciendo aquí el Ejecutivo. El Ejecutivo habla de la expresión padres y o madres. Un niño no tiene padres, no tiene dos madres. No puede hablar de Se y entiende madres. que, estimada O diputada, hablas de padre y madre. Diputada, se No, pues, entiende es que que es se va a adecuar superimportante. en cada uno de los artículos en donde se refiere a padre y o madre, o padres y o madres, dependiendo Es del que saquen- contexto, no, se va a arreglar. Presidente, con todo respeto le digo, ¿cuál es el contexto en el cual un niño podría decir las madres? No es No es genérico. un niño, es los que- padres y las madres deberán, No, podrán, qué sé no, yo. es padre y madre como está establecido en toda la legislación. Padre y madre, o padre Empezar y o padres madre, por padres porque y los madres. niños no tienen varias madres, dos madres o dos padres hoy día en la legislación. Por lo tanto es padre y o madre, sin la S. ¿Qué? La S hay que excluirla, porque no es en tono genérico. No,
No. Sí, yo pido, presidente. Ya estamos votando, estimada diputada. No, presidente. ¿Vota a favor o en contra? Presidente, no ya empezó la votación. No, porque aquí hay una falta legislativa importante. No, el concepto es el correcto. Padres y o madres. Ese es el concepto. Estamos en votación. En eso no. Su votación a favor o en contra. Yo no puedo votar si no he oído al Ejecutivo que me. Bueno, no vote entonces. No, estimada, pero ya estamos en votación. Yo cerré el debate. Llama a votación sin explicar. ¿La llamo al orden, estimada diputada? Pero, ¿la llama al orden? No, quiero que me explique por qué el Ejecutivo no puede dar explicación. No es padres y madres, Estamos presidenta. en votación. Yo pregunté si alguien quería hablar, nadie quiso hablar, cerré el debate. Presidente, estaba y mirando, empezamos la con votación. esa rapidez no puedo. Yo no estoy rápido. No puedo, Muy bien. presidente, ir al ritmo suyo. Vaya Siga al ritmo de tomando la la comisión. votación. Porque ya estamos en votación, diputado. Padres y madres. Ya, vamos. No, pero es que no, es la legislación. Por eso, pero tú no es el momento para eso. Si aquí quieren pasar al gato por liebre, que lo pase, entonces, pero yo no tengo problema en votar como yo crea. Tan simple como presidente que explique cuál es el sentido de la pluralidad de los dos léxicos versus la singularidad. Exacto. Cualquiera que redactara diría padre o madre, padre, Pero que lo madre. diga, po. Si lo que se quiere es amparar determinadas familias, que se diga y con esa convicción se vota, por Dios, no hay por qué andar con secretismo aquí, pues. Pues si aquí no hay secretismo, estimado diputado, lo que estamos en votación hace rato, entonces si estamos volviendo hacia atrás a cada rato no vamos a poder nunca avanzar. No hemos discutido. Bueno, si usted no estaba atenta, no es problema mío, señora diputada. Se sigue votando. Se sigue en votación. Señora secretaria, Es una siga tomando la indicación votación. del Ejecutivo, que el Ejecutivo explique por qué la pluralidad. No entiendo. ¿Cómo voy a votar una indicación que no entiendo? En votación. Estamos en votación. Pero no corresponde eso, presidente, perdóneme. Si corresponde, si estamos en votación, reglamentariamente usted tiene que votar. ¿Se pronuncia a favor o en contra? Mire, yo entiendo lo que está pasando y ha sido complicada la tramitación, pero usted es un presidente, es un muy buen presidente a mi juicio. Yo creo que al ser indicación del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que decir por qué. Porque de lo contrario, y en eso acordamos con el Ministro de Desarrollo Social, yo voy a votarle a favor, pero con el Ministro de Desarrollo Social aquí sentado acordamos que cada una de las indicaciones del Ejecutivo se iban a explicar, en particular, y por eso ellos hacían una presentación en general. Que se cumpla la palabra y que el Ejecutivo defienda su indicación. Yo quiero señalar, estimada, no es culpa mía que no estén atentos a la discusión, pero bueno, usted estaba atenta y usted estaba votando y no pidió, nadie me solicitó que el Ejecutivo, discutimos el tema, dije, ¿alguien más quiere agregar algo? Nadie quiso agregar nada y yo puse en votación y cerré el debate. Nadie dijo absolutamente nada, hasta que le toca votar. Entonces, por favor, no volvamos atrás. Estamos en votación. Presidente, mire. Estamos en votación. Presidente, estaba yo y no Segundo he votado. llamado al orden. Estaba yo en el proceso de la votación y tengo derecho a fundamentar mi voto. El Ejecutivo le dijo Justificación de voto. a mi asesor de que esto era hacerle un gesto al movimiento de la diversidad sexual, que por eso lo habían agregado el padres y madres, o madres, porque los niños no tienen dos madres, por lo tanto es singularizado el término. Aquí tiene que haber una explicación y creo, presidente, sinceramente que nos merecemos los parlamentarios, dado que es una indicación del Ejecutivo, que explique por qué no se singulariza. Si es efectivo, y tal como lo dice el diputado Rincón, se aclara. Si aquí no se pasa gato por liebre y se dice, efectivamente el Ejecutivo le quiere hacer un reconocimiento al movimiento de diversidad sexual y poner madre. Ok, pero que lo diga, porque de lo contrario no se entiende, querido presidente, el padres y madres, porque no es contexto. Un niño tiene un padre y una madre. Entonces, quiero fundamentar eso en el voto. Yo tenía una argumentación. ¿Y su votación? Siempre y cuando el Ejecutivo explique por qué lo pluraliza, porque de lo contrario no se entiende pluralizarlo, no hay contexto. Si es un gesto a la diversidad sexual, que lo diga, pues, presidente. Tenemos derecho a saberlo. ¿Por qué agregan plural el término madres? Porque yo entiendo el plural, el padres. Los padres están encargados de los niños, pero los padres y las madres no tiene esa connotación, presidente. Por lo tanto, quiero que el Ejecutivo lo explique. Diputada Nogueira.
y madres. Señora Estela Ortiz. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo, en base a la buena fe, nosotros hemos planteado que el incluir padres y o madres nos estamos haciendo cargo de la diversidad de familias que hay en el país. Hay muchos niños y niñas que tienen 2 padres y 2 madres y por lo tanto nosotros asumimos eso más allá de un gesto hacia los padres o madres. Es un derecho del niño a tener padres y o madres. Esa es la justificación porque el Ejecutivo ha presentado esta indicación. Gracias. Su votación, diputada Nogueira. En votación, seguimos en votación. Su votación. Ok, presidente, voy a votar en contra porque si hay que discutir el Muy tema bien. y voy a fundamentar... voy a fundamentarlo. Voy a fundamentar, yo pedí la explicación de la Ya Ejecutiva. fundamentó su voto. Voy a votar en contra porque la discusión sobre si un niño tiene padres o 2 madres no es en esta ley. Es la ley de matrimonio sexual, en otro tipo de legislación, no en esta. Hoy día, legalmente, un niño, por mucho que la realidad así lo contenga, hoy día un niño legalmente no tiene 2 madres, ni 2 padres, masculino o femenino. La realidad chilena hoy día es que los niños tienen papá y mamá. Gracias, diputada Sin Nogueira. perjuicio que esta discusión hay que darla, pero no, Quedó claro. no en esta ley. Por lo tanto, voto en contra. Quedó claro, gracias. Señor Ojeda. Yo voto a favor, señor presidente. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. Señor Rincón. Señora Rubilar. Señora Turres. Señor Verdugo. 7 a favor, 2 en contra, 1 abstención. 7 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Queda aprobado entonces cambiar en todo el texto todos los artículos padres, se agrega y o madres. Aprobado. Bien, ahora sí empezamos entonces a partir del artículo primero, porque ya aprobamos, despejamos todo, digamos, todos los conceptos. Entonces lo que correspondería, por lo tanto, es empezar a partir del artículo primero, ir viendo todas las indicaciones y la propuesta del Ejecutivo. Sí. Al título, antes que al título. No, pero hemos aprobado harto. Señora secretaria, vamos al título. Perdón, presidente, tenemos que empezar desde arriba, del mensaje, porque hay una indicación. ¿Eso es empezar a leer acá? Ahí de ahí vamos. La primera indicación para reemplazar el título de las diputadas Proboste y de los diputados señores Arriagada, Ojeda y Rincón, para reemplazar el título del proyecto de ley que dice: inicia un proyecto de ley de sistema de garantía de los derechos de la niñez por sistemas de garantías y protección integral de los derechos del niño. Presidente. Doy la palabra, diputado Rincón y diputado Ojeda. Primero quedó total y absolutamente refrendado que el vocablo es niño, entonces, bueno, coincidió. Yo todos saben mi postura, estuve por allanarme, así que, pero quedó como niño, así que primera cosa, no tengo para qué explicarlo. Y el resto dice relación con una adecuación normativa en función de haber leído el desarrollo del mensaje del Ejecutivo y sus ideas matrices, donde el concepto de protección integral tiene el mismo peso que el de garantías. Y no quiero ahondar en detalle para no hacer tan lata la explicación porque todos lo tienen a la vista. Es decir, lo que hemos hecho con el diputado Ojeda, Arriagada, Proboste y los que quisieran suscribirla, nuestra indicación en todo caso no son paquetes cerrados que excluyen al resto de los parlamentarios. Dejo eso abierto para todas las indicaciones a la Secretaría como ministro de Defensa, señor presidente. Es eso, es ampliar en función del mensaje, que no lo he hecho yo, lo ha hecho el Ejecutivo, y las ideas matrices y rectoras, por tanto, de ese mensaje, donde el mismo peso que tienen las garantías como sistema lo tiene la protección integral. De hecho, usted puede ver el mensaje en la página 3, donde habla de la protección integral con un acápite especial. La palabra niño ya la he explicado en reemplazo de niñez. Gracias, diputado Ojeda. Perdón. Sí, diputado Ojeda. No, presidente, solamente como para completar un poco, es que el término, el título que tiene el proyecto de ley mensaje se refiere
al mensaje que corresponde al proyecto de ley que se envía, de tal manera que aquí estamos estudiando proyectos y esto va a ser ley de la República y por tanto hay que cambiarle, no un mensaje, sino que va a ser la ley número tanto, Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos del Niño. Así que eso nomás se reemplaza un título original que acompaña el proyecto de ley por un título que lleve el proyecto de ley. Diputada Nogueira, luego diputada Rubilar y después el Ejecutivo. Yo quiero, presidente, sumarme a la indicación que han propuesto los diputados Gia y Rincón, en el sentido que a mí me parece bien agregar la protección integral porque identifica de mejor forma el objetivo primario de la iniciativa legal, cuál es sin duda la protección integral de los derechos de la niñez. Así que a mí me parece muy bien la indicación propuesta, en el sentido propuesto. Gracias, diputada Nogueira. Diputada Rubilar. Sí, la verdad, presidente, que yo entiendo bien lo que plantea el diputado Rincón con la diputada Nogueira, no obstante que sabe que a mí me complica una cosa. Lo que pasa es que los niños han sido siempre objeto de protección. Y este proyecto lo que hacía era diferenciar eso, que eran sujetos de derecho. Entonces, yo lo que encontraba en el título era eso, era ese espíritu, dejar claro que teníamos un marco que por primera vez consideraba a los niños como sujetos de derecho y no solamente de protección. Entonces, el poner este título finalmente a mí como que me devuelve para atrás, como que de nuevo pensamos que los niños son sujetos de protección nomás y no de derechos garantizados que pueden ejercer, que pueden pleitear con el Estado, como conversamos tantas veces. Entonces, yo entiendo, me gusta cómo lo trae el Ejecutivo y creo que es lo que le da el espíritu, más allá que dentro le podamos poner protección y hagamos todas las modificaciones y todas las aclaraciones que se necesitan en esa materia. Pero lo que cambia en esta ley marco era el eje, y el eje es que los niños ya no son sujetos de protección nomás. Así que yo personalmente, presidente, por ese aspecto creo que personalmente voy a rechazar esa indicación. Gracias, diputada Rubilar. El Ejecutivo, la señora Estela Ortiz, me ha solicitado la palabra. Sí, yo quería, señor presidente, precisamente reafirmar lo que dice la diputada Rubilar en el tema. Esto precisamente es el cambio de paradigma en cuanto a que en el país permanentemente hemos tratado a los niños como objeto de protección. Y al hablar en el título de un sistema de garantía de los derechos de la niñez, le estamos dando a los niños el ejercicio de sus derechos como sujetos de derecho. Es por eso que nosotros hemos, en la indicación que hemos hecho el artículo primero, incluso planteamos, creas el sistema de garantía de los derechos de la niñez que estará integrado, etcétera, etcétera, que después la podemos discutir en detalle. Pero el nombre tiene que ver con un cambio de paradigma que va a cómo el Estado en su conjunto se relaciona con el niño, si es como un sujeto de derecho o como un objeto de protección. O sea, es sacar la protección porque es vista como y es tratada como un tema tutelar. Muchas gracias. Muy bien, diputado Rincón. No, lo que pasa es que yo puedo entender que exista un encariñamiento y un amor con el título que yo le pongo a un proyecto de ley, pero no pueden existir contradicciones flagrantes y de texto, porque la propuesta del Ejecutivo habla cuál es el objeto del proyecto de ley, ¿ya? Porque ¿para qué voy a citar la página 3 que recién cité, que parece que se le olvidó al Ejecutivo, el epígrafe, tal? Acá está, en la propuesta del Ejecutivo, la presente ley tiene por objeto la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños. Eso, para los abogados, sabemos que no significa cambiar ejes tutelares, ni menos cambiar objeto por sujeto. Obviamente sujeto de derecho, pero la esencia está puesta acá y en todo el fraseo usted va a ver cómo la protección, que por lo demás recogida en la Convención, la Convención debe tener 3, 4, a lo mejor me equivoco, 5 artículos llanos sobre protección integral respecto de abuso. Entonces, esto no le está quitando nada del tema de derechos, repito, porque además la propuesta es sistema de garantía y protección integral ¿de qué? De los derechos del niño. Niño no tengo para qué explicarlo, lo sancionó la comisión, niño, se cambió niñez. Creo que discutir más es mejor votar nomás y total el título. Muy bien, en votación entonces, cerrado el debate, la indicación número 1. Sí. Con la precisión, presidente, de que la niñez sí que cambia, que a los derechos del niño, de acuerdo a lo establecido. Ya. Entonces, la indicación en lo que dice relación con
cambiar, agregar y protección integral. Señor Espinosa. Señor Faría. En contra. Señora Nogueira. Señor Ojeda. ¿A favor, dijo? Sí. Señor Ortiz. Señora Pascal. Señor Rincón. A favor. Señora Rubilar. Señora Turres. Señor Verdugo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Empate, presidente. 5, 5, 0. ¿Y qué significa eso? Se rechaza por no haberse alcanzado el quórum de votación. Queda tal cual está en el proyecto Se de ley. rechaza por no haberse alcanzado el quórum, por lo tanto queda tal cual como estaba. Sí, se empata 5 a 5. 5 a favor, 5 en contra. La mayoría era 6, 5, porque somos 10, por lo tanto queda el título como estaba. Muy bien. Seguimos por el segundo. O sea, perdón, ahora sí entramos al Ahora, 5 a 5. Empate, y en empate, por lo tanto, se rechaza la indicación. Igual que nos pasó en la anterior. El quórum era 6. Muy bien. la segunda indicación para reemplazar el encabezado del título primero, que es cuestiones preliminares, por el siguiente. Título primero, bases del sistema de protección. Ofrezco la palabra respecto a esto. Es la indicación 2. Diputada, el número 2. Diputada Pascal, Proboste, Arregada, Chávez, Ojeda, Rincón, reemplazar el título 1 en vez de cuestiones preliminares por bases del sistema de protección. Ofrezco la palabra. Diputada Nogueira. Y después el Ejecutivo. Primero lo... Sí. Yo me quiero abstener, o más bien tiendo a votar en contra de esta indicación, o abstenerme, porque yo creo que es correcto el título que tiene el Ejecutivo o que se establece en el proyecto, en tanto que habla de cuestiones preliminares, pues justamente lo que regulan son eso, cuestiones preliminares al contenido mismo de la ley, como son el objeto del proyecto de ley, los sujetos obligados, definiciones básicas, como niño, el ámbito de aplicación y el modo de interpretación de la ley. A mayor abundamiento, el Código Civil de la Ley 20.420 sobre discapacidad, ley antidiscriminación y otros cuerpos legales aparece especialmente un título llamado de las cuestiones preliminares. Por lo tanto, creo que me parece más acertado tal cual está en el proyecto de ley. Gracias, diputada Nogueira. Señora Estela o no sé quién. Sí, señora Estela. Señor presidente, solo insistir que esta es una ley marco, por lo tanto toda la ley es base. Eso en primer lugar. Y segundo, que estamos hablando y se votó que era un sistema de garantía de los derechos de la niñez y no un sistema de protección. Muy bien. En votación, la indicación número 2. En votación. Señor Espinosa. Es el encabezado del segundo. Señor Contra. Espinosa, en contra. Señor Faría. En contra. Señora Nogueira. Señor Ojeda. Señor Ortiz. Señora Pascal. Señor Rincón. Señora Rubilar. Señora Turres. Señor Verdugo. Se rechaza la indicación por 3, 5, 2. Vamos a la indicación número 3 de la diputada señora Rubilar. Ya. Ahora, presidente, respecto al artículo, corresponde leer primero todos los que reemplazan el artículo primero en su totalidad.
La diputada Rubilar hace esta presentación. Sí, pero el texto completo, porque ella lo reemplaza completo. Oiga, ¿es necesario que lea todo el artículo, presidente? No, a ver, Sí, en todo caso, para aclarar, todo lo que diga niño, niña, adolescente sí. queda niño, Sí. aunque estén en las indicaciones, donde sí, sea. Exacto. El proyecto de ley dice lo siguiente, artículo primero, objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile, que se encuentren vigentes y en las leyes. Créase el sistema de protección integral de los derechos del niño, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños de acuerdo con la Política Nacional de la Niñez. Para los efectos de esta ley se entenderá por niño toda persona menor de 18 años sin distinción de sexo. En caso de dudas sobre una persona es o no menor de 18 años y siempre que vaya en beneficio de sus derechos se presumirá que lo es. La indicación dice lo siguiente, para sustituirlo por el siguiente texto. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto garantizar a todo niño, niña y adolescente que se encuentre en territorio chileno el ejercicio y goce efectivo de todos sus derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile, que se encuentren vigentes y en las leyes. Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño todo ser humano menor de 18 años sin distinción de sexo. En caso de duda sobre si un niño es o no menor de 18 años y siempre que vaya en beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es. Bien, es que me gustaría darle la palabra a la diputada Rubilar, que es la autora de la indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, a grandes rasgos la diferencia que hago con esta indicación son dos. Uno, que separo en la definición del artículo 1 el sistema de protección y lo paso a un artículo 2. No sé si el Ejecutivo lo habrá podido ver en la revisión de las indicaciones, pero lo que yo hago es saco todo lo que él crea el sistema de protección integral, que está en el artículo 1, y lo paso a un artículo 2. Lo separo. Eso es lo primero, que es como más de forma. Y lo segundo, 100% en la indicación, probablemente si es que quieren mantener como estaba lo del Ejecutivo, es que cambio para los efectos de esta presente ley se entenderá niño toda persona menor de 18 años, que es la propuesta del proyecto de ley del Ejecutivo, por todo ser humano, replicando la Convención. La Convención dice todo ser humano. Yo sé que aquí pudieran existir reparos al respecto de la ley de tramitación de aborto terapéutico u otros, porque la idea es que discutamos con carta abierta, pero también quiero aclarar de que la Convención está ratificada por una enorme cantidad de países y en muchos de esos países existe aborto terapéutico. Entonces, nadie podría pensar de que esto va a convertirse en una limitación a la legislación que se quiera avanzar por parte del Ejecutivo u otro. Yo solamente quiero que esto quede claramente establecido, como dice la Convención, porque además creo que es importante garantizar ciertos derechos en el aspecto prenatal. Todo lo que es el maltrato, por ejemplo, prenatal, todo lo que es la posibilidad de operar quirúrgicamente las espinas bífidas. Todo eso va a ir de la mano de lo que nosotros regulemos hoy día como marco regulatorio general. E insisto, el que tenga miedo de que esto pueda obstaculizar una ley de aborto terapéutico, le planteo de que la Convención está ratificada por muchos estados que tienen legislación. O sea, nadie podría plantear de que uno no puede después avanzar en esa materia. Y por lo tanto, las definiciones de esta indicación son dos. Separar lo que es el sistema de protección a un segundo artículo y, en específico, cambiar toda persona por todo ser humano, replicando la Convención. Gracias. Le solicito antes de la palabra a la señora Nogueira y al diputado Rincón
que aplacemos hasta votar este primer inciso? No, tenemos todo. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí la discusión y seguimos el ¿Se martes. acabó? Ok. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta 2 minutos antes que termine.